Bien, hermanos, así puestos en pie, damos la bienvenida a nuestra pastora, quien es la que nos va a compartir el día de hoy. Y hoy tenemos el tercer número de paciente. Voy a pedir, mis hermanos, para encender la tercera vela, le voy a pedir a mi hermana Adriana, por favor, si nos ayuda a encender las velas el día de hoy. Estamos recordando, mis hermanos, la venida de nuestro Señor, así como en tiempos anteriores. El nacimiento de Jesús se esperaba la llegada de ese Mesías. Así nosotros la anunciamos ahora para la celebración, pero también de manera profética el Señor viene y lo esperamos. Amén. Y que pronto el Señor venga por su iglesia, como dice en el Apocalipsis. Sí, Señor Jesús, ven. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Solo tú, Señor mi Dios, eres digno. Solo tú, Señor mi Dios, y no hay nadie más que tú, Señor. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que la palabra de Dios sea predicada con el poder del Espíritu Santo y con el denuedo que el Espíritu da, Señor, porque en nuestra naturaleza humana nosotros no entendemos las cosas que son del Espíritu, pero si el Espíritu está presente, entonces acomoda lo espiritual a lo espiritual. Háblanos, Señor, necesitamos el mensaje en nuestro espíritu, Señor, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Antes de sentarse, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 aún. Mateo 5. Y vamos a terminar, estamos terminando este día el capítulo. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lea conmigo, por favor, este último versículo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pueden sentarse. ¿Será que este último versículo que acabamos de leer era exclusivamente para la audiencia que tenía Jesús en ese momento? ¿Nos alcanzará también? Amén. Nos alcanza, amén. Nos alcanza. Ya no me alcanza. Gloria a Dios. A ver si se oye atrás. Sí, ok. Muy bien. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Fíjense muy bien cómo inicia. Jesús inicia hablando del amor y concluye estas palabras, esta parte del sermón
haciendo una exhortación a la perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús nos quiere llevar a la perfección, pero inicia, hay que ver en dónde inicia. Inicia en el amor. Por eso el mensaje de hoy se llama El amor nos perfecciona. Amén. El amor es el que va a trabajar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Absolutamente todo debe gobernar nuestro corazón, el amor de Dios. Y eso es lo que va a producir la perfección. No una perfección en términos humanos, sino que perfección, mis hermanos, en el término bíblico nos está hablando de que alcancemos la madurez espiritual. El amor nos lleva a la madurez espiritual, el amor nos hace estar completos, nos lleva a un crecimiento, nos forma el carácter. Eso, mis hermanos, en el término bíblico es lo que significa perfecto, estar completo, estar maduro, crecer, tener carácter o alcanzar la madurez. Cuando nos está hablando Jesús de que seamos perfectos, nos está hablando precisamente de un proceso que nos va a llevar a la madurez. Llegar a la madurez del amor no va a ser fácil, pero tenemos que iniciar amando al más cercano. ¿Quién es tu más cercano? ¿Quién es tu prójimo? Tu familia. Si eres casado o casada, pues tu esposo, tu cónyuge, esposa, tus hijos, nietos. Y ahí entran yernos, entran nueras, amén, entran cuñados, entran las familias que se van agregando conforme los hijos crecen y se casan. Entonces hay que amar a la suegra, amén. Hay que amar a la suegra, hay que amar a los suegros, hay que amarse entre consuegros, hay que buscar el amor en la familia, ¿sí? No jalar para acá, ¿verdad? Y arrancarlo de su familia y nada más tenerlo con nosotros, sino unir familias. El amor, mis hermanos, quiere hacer eso, el amor puede hacer eso. El amor puede traer la paz a la familia. A veces en las familias, mis hermanos, no nos amamos como deberíamos ser. Y si no podemos amar a nuestro prójimo, ¿podremos amar a nuestro enemigo? Si no amas como debes a tu yerno, a tu suegra, a tu cuñado, ¿sí? A tu concuño, todo lo que es familia, hermanos. Y ahí se une la escritura donde también la palabra nos dice, si no podemos amar a nuestro hermano que miramos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos mirar? Y aquí tiene una aplicación en que si no podemos amar a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a amar a nuestro enemigo? Y Jesús empieza por el mandamiento que está en Levítico 19, 16, 18, porque Jesús está citando las escrituras. Cuando Él dice, ¿oíste que fue dicho? Él está citando las escrituras que Moisés mandó al pueblo por ordenanza de Dios. Y es el amor. Vamos a ir a las escrituras. Levítico 19. (16 al 18). Y mire cómo empieza el amor, ¿eh? Esto es parte del amor. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¡Wow! Esto es una orden de Dios, hermanos. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Mire cómo el Señor sella estas palabras con su nombre y dice que el chisme es atentar contra tu prójimo. Es dañarlo, es matarlo, es herirlo, es lastimarlo. Y dice el Señor, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Dios, mis hermanos, no está en los chismes. Amén. Aunque no diga amén, hermano. Amén. Dios no está ahí.
No aborrecerás a tu hermano. Mire cómo dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Tienes que arreglar algún asunto con él? Háblalo, platícalo, pero no lo aborrezcas. Amén. A lo mejor no te gusta lo que hace y aborreces lo que hace, pero no aborrecemos a la persona. Es como Dios. Dios aborrece el pecado, pero no nos aborrece a nosotros. Nos ama. Dios tiene la capacidad de separar nuestras obras de nosotros. Y nos ama a pesar de nuestras obras, pero nos llama a un arrepentimiento. Él no participa de nuestro pecado. Él nos dice arrepentíos y convertíos. Amén. Y luego dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Nuevamente lo sella con su nombre. Esta es la orden. Ama a tu prójimo y nos dice en qué manera, como a ti mismo. Ahí entra, no te vengarás, como lo hablábamos la semana pasada. No te vengarás, no guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. Sí, pero aquí no viene aborrecerás a tu enemigo. Ahora vamos a ver el mandamiento de aborrecer. Deuteronomio, pero ¿cómo? ¿Dios mandó aborrecer? Sí, Dios mandó aborrecer. Pero vamos a ver en qué línea, en qué forma y por qué. Deuteronomio 23. ¿Se fijan por qué hay que escudriñar las escrituras, hermanos? Sí. Deuteronomio 23, del 3 al 8. Ahora, lógicamente, que este va a ser un mandamiento que queda abolido ya en el tiempo de la gracia. Este es un mandamiento que valió en el tiempo de la ley, pero bajo la gracia ya no tiene lugar. Aquí el Señor le está poniendo fin. Así como lo mandó, ahora le pone fin. 23, versículo 3 al 8. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás, aquí viene el mandamiento, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, este era otro tribu, era otro vecino, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipto tampoco, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Fíjese muy bien que Dios les está enseñando a ellos quién es verdaderamente tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Los amonitas y los moabitas. Ellos son tus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos no procuraron tu bien cuando yo te saqué de Egipto y te quisieron estorbar de tal manera que aún alquilaron a un profeta para que maldijera a la nación. Pero Dios no quiso, sino que cambió la maldición en bendición. Y Dios les dice, no procures su paz. Eso significa, les vas a hacer la guerra. A ellos los vas a aborrecer. Pero no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Los hijos de Edom, de Saúl. Tampoco vas a aborrecer a Egipto, porque fuiste forastero en su tierra. Y los que nacieron de ellos, que se hayan unido con ustedes en la 3ª generación, van a entrar a la casa, a la congregación de Jehová. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que sepas quién es tu enemigo. Bajo el Antiguo Testamento, vemos que Dios le está diciendo, no cualquiera es tu enemigo, no consideres a cualquiera tu enemigo. Tu esposa no es tu enemigo, tus hijos no son tus enemigos, tu cuñado, tu hermano, tu pariente, tu tío, no es tu enemigo, es tu familia, busca su bien. Bajo este tiempo, Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy nuestro enemigo no es ni siquiera nuestro enemigo, humanamente hablando. Nuestro enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Ese es nuestro enemigo. Por eso la Biblia nos manda a amar a las personas que no nos aman, amar a las personas que nos aborrecen, amar a las personas que nos ultrajan, amar a las personas que nos persiguen, que mienten en contra nuestra, que nos hacen el mal. Ámalo, porque esa persona no es tu enemigo. Amén. Así como el Señor está enseñando en Deuteronomio al pueblo quién es tu enemigo, así el Señor hoy nos enseña quién es tu enemigo. No porque alguien no esté de acuerdo contigo significa que es tu enemigo. Pues, no comparten opiniones, pero no es tu enemigo. No tienes por qué aborrecerlo, no tienes por qué rechazarlo, no tienes por qué cerrarle la puerta o de tu casa o de tu amistad. Amén. Tenemos que aprender a diferir en amor, a compartir nuestras diferencias, hermanos. La Escritura ahora nos da un mandamiento: amaos los unos a los otros, así como yo los he amado. Y no nada más a amar a los que nos aman. ¿Sí? No nada más amar a los que nos aman. Por eso el Señor va más adelante y le dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿Quieres recompensa de Dios? Ama al que te aborrece. Ama al que te calumnia. Ama al que te hace la vida difícil, imposible. Ama. Ama, ama, ama. ¿Por qué podemos amar nosotros? Porque Dios nos amó primero. Porque nos hizo objeto de su amor y derramó su espíritu en nosotros. Y dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, ni espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tenemos justificación para no amar. Si tú eres un hijo de Dios, debes amar. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene la orden de amar. Amén. Todo hijo de Dios, hermanos, tiene la orden de amar. Y es algo que debemos determinar en el corazón. Voy a amar a esta persona a pesar de todo. Amar, ame, ame, ame. Porque el amor, mis hermanos, es el sello de un verdadero hijo de Dios. Ese es el sello, el amor. No es ningún don en particular, no es ninguna nada, es el amor. El amor es más que un don, el amor es carácter forjado por Dios, carácter que se labró no con cincel ni martillo, sino aguantando golpes duros a veces, pero que sigues amando. Por eso, hermano, no le tengas temor al enemigo que está cerca de ti, porque ese te va a ayudar a que seas perfeccionado en el amor. Esa persona que te causa estragos, esa persona te va a enseñar a amar. No porque en sí Él te esté enseñando a amar, sino porque es el instrumento que Dios está usando para que tú ames a pesar de cualquier cosa que te puedan hacer. Amén. La iglesia debe amar, 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 amar. Amarnos unos a otros. Grabes esta frase: te determinas a andar en amor. Esto es una determinación. A veces no es un sentir, no es un deseo, pero es algo que hacemos con la razón. No lo hacemos por la emoción. Ahí no entra la emoción. Para amar no uses las emociones. Para amar, allí tenemos que usar la razón, el comprender, el entender que este es un mandamiento dado por Dios. Y si es un mandamiento, no tiene nada que ver con emociones ni con sentimientos. No podemos decir que no siento amar a esta persona. No se trata de que sientas, se trata de que lo hagas en obediencia, que le hagas el bien, que ores por él, que aun si tienes un sentimiento en contra de esa persona porque verdaderamente te hirió, te lastimó, eso lo lleves al altar del sacrificio y lo quemes en la presencia de Dios y le digas: Señor, yo perdono a esta persona y dame la gracia para amarlo, dame la gracia para bendecirlo, para ayudarlo,
para que si mi enemigo tuviera hambre, yo le pueda dar de comer, para que si tiene sed, yo le pueda dar de beber. Porque no podemos negar, hermanos, que nuestro corazón ha sido herido muchas veces entre nosotros mismos, a veces como hermanos o entre familia, entre los que amamos, entre los que queremos. Yo siempre digo, hermanos, que las personas más cercanas a ti son las personas que tienen acceso a tu corazón y te pueden herir y te pueden causar las peores heridas, los que más amas. ¿Sí? El que pasa ahí enfrente, que te saluda nomás, hola vecina, buenos días, y te saca la lengua, te dice una mala palabra, por aquí te entra y por acá te sale, a lo mejor te enojas en el momento, pero luego se te quita y ya. Pero si algo chiquitito, pequeñito, a veces insignificante, te lo hace un hijo, te lo hace tu cónyuge, te lo hace tu papá, te lo hace tu mamá, hay alguien que tú amas muchísimo, eso te duele y eso te marca de por vida. Si no lo sabes tratar, si no lo sabes perdonar, si no lo sabes quitar de tu corazón. Amén. El amor de Dios quiere sanar tu corazón. Quiere que perdones al que te haya herido, al que te haya lastimado, al que haya hecho lo que haya hecho. A lo mejor tú dices que no se merece el perdón. Claro que no se lo merece. Pero tú sí mereces ser libre de esa atadura. ¿Sí? Nosotros somos los que estamos buscando nuestra libertad. Si esa persona que nos hizo daño se arrepiente y Dios lo quiere perdonar, es Dios. Y Él es libre de perdonar a quien Él quiera. Si nos dio gracia a nosotros, también se la puede dar a otro. Amén. Pero de nuestra parte está el amar, el amar. Por eso el Señor nos dice que a pesar de que ya escuchaste que había el mandamiento de aborrecer al enemigo, el Señor va a hacer un cambio. Miren, cuando el profeta Jonás es enviado a predicarle a Nínive, él no quería ir, porque Nínive era una ciudad que le había hecho mal a sus compatriotas. Y él no quiso ir, porque él los consideró sus enemigos. Pero él estaba quebrantando la ley, cuando el Señor le dijo, ¿quiénes son verdaderamente tus enemigos? Y Dios obligó a Jonás a ir y predicarle a esos que él consideraba que eran sus enemigos. Qué difícil, mis hermanos, es evangelizar a alguien con quien tú tengas un sentimiento. ¿Cómo le vas a evangelizar al vecino si tú tienes un sentimiento en su contra? O a un hijo, o a una nuera, o a tu suegra, a tu suegro, a alguien. ¿Cómo les vas a hablar de Cristo si tienes un sentimiento en su contra? Primero tienes que tratar el sentimiento en el corazón. Primero tienes que tratar la herida en el corazón. Porque no dudo que Dios te esté diciendo, sabes que yo quiero que vayas y le hables a ese familiar. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a hablar? Si mira lo que me hizo, o mira lo que esto, o yo le hice y no nos hemos puesto cuentas, y no tienes el valor de pedir perdón, cualquier cosa. No, Dios quiere que nos acerquemos a aquellos que pensamos que son nuestros enemigos. Que quitemos las barreras para que en un momento dado nosotros podamos amar a Dios, hablarles de Cristo. Dice la Escritura, mis hermanos, que Dios nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Aun cuando éramos sus enemigos, Él vino a dar su vida por nosotros. No solo nos hizo un bien, un favor, sino que dio su vida por nosotros. Amén. Y por eso, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Siendo sus enemigos, siendo aborrecedores de Dios, siendo blasfemos. A lo mejor aquí no hay ningún blasfemo antes de conocer a Cristo. Aquí nadie cometió un pecado, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo. Ni un mentiroso, ni un borracho, ni un adúltero, ni un fornicario, nada de eso, ¿eh? Ni un egoísta. Llegamos blancos, limpios y puros. Disculpen la ironía. Veníamos sucios, veníamos llenos de maldad, veníamos llenos de odio, llenos de resentimientos. Tanto pecábamos y ofendíamos como otros nos ofendieron y nos hirieron, pero también nosotros herimos a otros. También nosotros causamos heridas en otros. Amén. Y venimos al Evangelio y Él nos quiere enseñar, Jesús nos quiere enseñar
amar, a ser un verdadero hijo de Dios. Por eso nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto tuvo que haber sido una locura para una nación, hermano, que entra la palabra no nacionalista, una nación celosa de sus tradiciones, de sus costumbres y todo. ¿Cómo vamos a amar a los que nos han perseguido, a los que nos han hecho mal? Pero este es el mandamiento. Bendice también. Tenemos que hacer esto: amar, bendecir, hacer bien y orar. A ver, con sus deditos, con el meñique. Amar, bendecir, hacer bien y orar. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que consideramos nuestros enemigos? Amarlos. Con los que nos maldicen, bendecirlos. Con los que nos aborrecen, hacerles bien. Y a los que nos ultrajan y nos persiguen, ora por ellos. Que nosotros lo miramos, por ejemplo, en Esteban y en Jesús mismo en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras estaba Jesús siendo crucificado y Esteban estaba siendo lapidado, guardando el mandamiento hasta el último momento de su vida. En la última respiración, ellos anduvieron en amor. Efesios 5:2, mis hermanos, nos dice, Pablo nos dice que andemos en amor. El amor tiene que ser nuestra forma de caminar. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Usted conoce a sus hijos por el caminado? Si usted mira una sombra y nada más mira el caminado, ¿cree que reconozca a su hijo por el caminado? No, así nos va a reconocer Dios. Si caminamos en amor, Dios nos va a reconocer como sus hijos. Nuestro caminar nos va a delatar. Este hijo camina en amor. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Caminemos en amor. Y nos dice, mire, si nosotros hacemos estas cosas, eso es el sello de garantía de que somos hijos de Dios. Por eso el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. No es que a través de nuestras obras nos convertimos en hijos de Dios, no, sino para que demostremos que somos hijos de Dios. Demuestra que eres un hijo de Dios, amando, bendiciendo, haciendo bien y orando por tus enemigos, tus adversarios, los que te maldicen, los que te aborrecen, los que te persiguen, los que te hacen daño. Esta es la manera de demostrar que eres un hijo de Dios. ¿Y dónde está nuestro Padre? Está en los cielos. Nosotros no podemos amar como el mundo ama. El mundo ama lo suyo, pero aborrece lo que es de Dios. Así que nosotros no podemos amar como el diablo enseña a amar a sus hijos. Por eso enseguida nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Esas personas consideradas malas, pecadoras. Y luego nos dice, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué demás haces? Acuérdense que el Señor dijo que camináramos la segunda milla. Si alguien te obliga a andar una milla, tú camina con el 2. Si alguien te da en una mejilla, tú dale la otra. Eso es, haz algo extra. Haz algo extra que demuestre tu naturaleza, que demuestre quién eres, que eres un hijo de Dios. Amén. Pero a veces dejamos salir la naturaleza carnal, la terrenal, la animal, la diabólica, y nos convertimos en seres irreconocibles. ¿Pero cómo? El pastor, la pastora, ¿cómo hizo eso? Dijo eso, ¿cómo? Alguien, un hermanito de mucha fe, de mucha alabanza, que brinca, salta, danza, ¿no? Y de pronto los encontramos bien enchamucados, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué le pasó? La naturaleza carnal salió. Esa la tenemos que crucificar. Esa la tenemos que hacer morir. Esa no la podemos dejar respirar tantito, ¿no?
porque toma el dominio. Decía mi abuela, no le puedes dar ¿cómo? El pie, ¿cómo? Porque te toma el pie, es el dicho. No le puedes dar la mano porque se toma el pie. Exactamente, a la carne no le puedes dar un poquito de entrada, porque después no hayas cómo sacarla. Después no hayas cómo quitarle el control de ti. Cuesta, sí lo puedes volver a hacer en humillación. Oración y ayuno. Mátala de hambre, quítale el control, dile que el Espíritu es el que va a gobernar sobre ti y entonces empiezas a debilitarla otra vez. Amén. Pero esa fiera, si la dejas, te manda, te gobierna. ¿Cuántos tienen mascotas que los gobiernan a ustedes? Hacemos lo que el perro dice, lo que el gato dice. ¿Nos controlan a veces? A veces no salimos, ¿por qué? Pues porque hay que cuidarlos, ¿verdad? Las mascotas, no tengo quien me los cuide y ahí estamos, ¿verdad? Nos limitándonos por causa, así es la carne. Además, no digo que se deshaga de sus mascotas, más bien deshágase del control de la carne. Nos tenemos que deshacer del control de nuestra carne, que no nos gobierne. El Señor, mis hermanos, hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre buenos y sobre malos. Entonces, ¿con quién debes demostrarte tú y yo? ¿Con quién debemos demostrarnos buenos nosotros? Con todos. Con todos, con buenos y malos. A lo mejor esa persona que tú consideras mala es más buena que tú. A veces nos llevamos sorpresas. A veces nos llevamos sorpresas. Podemos nosotros mirar las apariencias y considerar o juzgar a esa persona porque solo la conozco seria. No la conozco en modo risa. No la conozco en modo libertad. Y cuando ya te acercas a esas personas que solamente a veces tienen su rostro serio y que les ves sonreír y que te muestran qué abiertos son, dices, ¿cómo me equivoqué con esta persona? ¿No te ha pasado? Y cuando no conoces a esa persona y que otros te dicen cosas de ella porque también están juzgando las apariencias, te las crees todas. Pero cuando ya te acercas, dices tú, no es así. No es como me habían dicho. Amén. Así que hay que darnos oportunidad para conocernos y conocer a otras personas también para ver si es cierto como nos han dicho o lo que parece, porque las apariencias engañan. Amén. Y nos lleva al punto, mis hermanos, donde iniciamos, que les pedí que lo leyeran conmigo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O amamos por las buenas, o aprendemos a amar por las buenas, o aprendemos a amar por las malas. Cuando Dios está formándonos, hermanos, Dios nos da oportunidad de aprender así, sencillo, fácil, por obediencia al mandamiento. Pero cuando no somos obedientes a lo escrito, al mandamiento, al conocimiento, a lo que hemos oído, entonces, mis hermanos, vienen esas situaciones de la vida en donde entramos en desiertos o en situaciones, en temporadas, en donde no vamos a salir de ahí hasta que aprendamos a amar. No vamos a salir de ahí, hermanos, hasta que aprendas a amar. Pudimos haber aprendido fácil, como Israel cuando salió de Egipto. Pudo haber entrado pronto a la tierra prometida, pero él la hizo cansada, él la hizo difícil. Él obligó a Dios a que lo probara 40 años antes de poder entrar a la tierra prometida. ¿Podría haber sido fácil? Sí. ¿Quién decide el tiempo o la forma? Nosotros. Si tú la haces sencilla, entonces fácil. Si eres obediente, si tú empiezas a sacar las cosas de tu vida, pero si empiezas a retener y no quieres cambiar, entonces Dios dice, entonces te voy a tener que quebrar. Y es en el quebrantamiento donde Dios nos hace de nuevo y aprendemos
amar, a perdonar, a dar, nos hacemos, ¿cómo dice? El que tiene el don de misericordia dice, con liberalidad nos hacemos en ese sentido liberales, pero no de liberales, sino de generosidad, a eso se refiere, amén. Miren, hermanos, Santiago 1:4. Todavía tenemos tiempo para hablar sobre la perfección. Y mire que es una de las doctrinas metodistas, ¿sí? La perfección cristiana. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿por qué está hablando de que debemos de tener paciencia para que se haga una obra completa? Y esa obra completa nos va a hacer en personas perfectas y cabales, que no nos va a faltar nada. El contexto anterior nos dice, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. En esas pruebas es donde estamos siendo formados. Amén. En esas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, es un fruto del amor. Amén. Todos los frutos nos llevan al amor. Entonces Dios está formándonos, nos está enseñando a amar pacientemente en las dificultades, a mantenernos amando en esas situaciones. Por eso termina diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. Déjenla trabajar, dejen que la paciencia los perfeccione. Pero va a ser en un horno, va a ser en una crisis, va a ser a lo mejor debajo del agua, ahogándote, ¿sí? En una crisis, en una situación difícil. No llamemos adversidad a las situaciones difíciles, porque muchas veces, hermanos, son simplemente el territorio que Dios escogió para trabajarnos. Y no es nuestro enemigo, sino nuestro amigo, ¿sí? Porque carne y sangre no entrarán al reino de los cielos. Y enseguida, mis hermanos, mire, a Dios nadie se le escapa. Dios no tiene hijos mimados. Hebreos 2:10. Y cuando digo que al Señor nadie se le escapa, es porque literalmente nadie se le escapa. Hubo un tiempo en mi vida que yo pensé que era la hija mimada del Señor, hasta que lo descubrí que no era así. Pero el Señor se aseguró de mimarme lo suficiente como para que supiera cuánto me amaba, para que cuando vino el tiempo de la prueba confiara en ese amor. Amén. Cuando viene el tiempo de la prueba, hermanos, yo me agarro y digo, nada me puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni el presente, ni lo porvenir, nada. Ni el diablo, ni principados, ni potestades, nadie me puede separar del amor de Dios. Pero ese amor se prueba. Ese amor se prueba. Ese amor se prueba. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, no se le escapó ni su propio hijo. Para que Jesús mismo pudiera manifestar, pudiera mostrar el amor de Dios, la calidad de amor, tuvo que ser afligido o perfeccionado, dice, por aflicciones. Porque Él era el autor de nuestra salvación, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que hagamos como Él ha hecho, para que seamos como Él es aquí en la tierra, para que recibiendo el Espíritu que estuvo en Cristo, también haga las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. En palabras de Jesús. Amén.
¿Qué mayor que poder amar como Jesús amó y se entregó a sí mismo por nosotros? Por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, sino que uno dé su vida por sus amigos. La mayor forma de demostrar que tú amas a alguien es dándote a ti mismo. No dando lo que tienes, sino dándote tú. Lo más valioso que tú tienes no es tu casa, no es tu carro, no es tu trabajo, no es... Es más, ni siquiera, y con el amor que les tenemos, ni siquiera nuestro esposo o nuestros hijos. Lo más valioso que tú tienes es tu propia vida. Dios no te pide que le sacrifiques otra cosa, sino que te sacrifiques tú. Sacrifícate tú. Cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac, no era a Isaac a quien quería en sacrificio. Quería a Abraham mismo en sacrificio, entregándose. Porque para poder tomar la decisión de sacrificar un hijo, primero tuviste que haberte muerto tú. Amén. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Morir y entregar tu voluntad en sacrificio a Dios. Por eso Dios lo detuvo y lo convirtió en el padre de la fe. No cualquiera es un padre de fe. No cualquiera es una madre de fe. Podemos ser hombres y mujeres de fe, pero convertirte en alguien que levanta generaciones y generaciones de fe es porque les das un testimonio vivo de esa fe. ¿Amén? Y la fe también es fruto del amor. Todo viene del amor. Hebreos 10:1. Qué bueno es Dios. Amén. Hebreos 10:1. Ya afligió a su hijo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan a Él. ¿Qué significa? La ley nunca te iba a perfeccionar. Jesús nos perfecciona. Por causa del amor manifestado, el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, esa calidad de amor. Nadie podía amarnos como Cristo. El sacrificio de un animal no era suficiente, solamente era temporal, era momentáneo, era cubrir, no borrar para siempre nuestros pecados. No nos hacían nuevas criaturas. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Amén. Y termino con esto, 1 de Pedro 5:10. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Miren, nos llamó, los que estuvimos el jueves, los que estudiamos lo de la gloria de Dios, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow. Cuando entramos en la salvación, mis hermanos, la salvación es gratuita. Pero después dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Wow. Tiene que venir un poco de tiempo en el que padezcas. Necesitamos padecer. Y esos padecimientos no son en vano. Esos padecimientos, como son en la gracia de Dios, y es el producto del amor de Dios que nosotros lo soportamos. Acuérdense que el amor todo lo soporta. Amén. Vamos a soportar la prueba, vamos a soportar la persecución, vamos a soportar las necesidades, las tribulaciones, las vamos a soportar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado con el amor y con la paciencia para que lo podamos soportar. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, dijimos que eso se llama un tiempo de prueba. ¿Sí? Acuérdense Santiago lo que dijo, que cuando os halléis en diversas pruebas, nos gocemos. Entonces, esas pruebas que van a producir en nosotros, padecimiento.
Pero ¿qué va a producir ese tiempo de prueba, ese tiempo de padecimiento? Dice Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Dios mismo. Porque Él lo permitió, porque Él nos metió en ese horno. Él mismo los perfeccione. La primera acción del amor probado, perfección. La primera acción del amor probado y calificado, aprobado, es perfección. Llegamos a una madurez, ya no eres criticón, mijito, ahí. Cuando pasaste, cuando fuiste quemado, triturado, trabajado por Dios, cuando tú sales, ya no quieres andar recto, derechito. ¿Por qué? Porque no quieres volver al horno. ¿Sabes que no quiero volver a pasar por donde ya pasé? Ya aprendí la lección. Y tú sales de ahí que no quieres volver atrás. Y por eso te cuidas. Te cuidas lo que hablas, te cuidas lo que oyes, te cuidas lo que haces, porque amas a Dios y porque no quieres estar lejos de Él. Y yo tampoco quiero volver a que me prueben por donde ya me probaron, donde ya fui sacudida. Ya no, Señor, ya lo aprendí. Amén. Que vengan otras, pero va a tener otro fruto, otro resultado, me va a llevar a otro crecimiento. Ahora, la primera acción entonces del amor probado y calificado es perfección, pero enseguida dice, miren, Dios no solamente te quiere perfeccionar, te quiere, ¿qué más? Afirmar, fortalecer y establecer. Dios no va a establecer a nadie que no haya sido aprobado y perfeccionado. ¿Sí? Carne y sangre no entrarán al reino de los cielos. Para que Dios nos establezca es porque vamos a ser inconmovibles. Cuando Dios establece, no quita. ¿Sí? Entonces necesitamos primero perfección. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es el primer paso, a través de la prueba del amor. Pero el que tú seas aprobado ahí, el Señor va a hacer que te afirmes. No cualquier cosa te va a mover de tu lugar. No cualquier cosa te va a hacer temblar. No cualquier cosa te va a hacer dudar. No cualquier cosa te va a hacer retroceder. Tú te vas a plantar y vas a decir, no soy de los que retroceden. Amén. No somos de los que retroceden. Nosotros tenemos que tener ese lenguaje que está escrito también en el libro de Hebreos. Dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque hemos sido perfeccionados, estamos afirmados, estamos fortalecidos, que es lo que sigue, fortalecidos, te fortalezca y te establezca. ¿Quién me mueve de aquí? ¿Quién te mueve del lugar en donde Dios te estableció? Nadie. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor, porque yo estoy contigo para librarte. Cuando Dios establece a alguien, hermanos, es porque lo aprobó. ¿Lo aprobó en dónde? En el amor. Esa persona ama, esa persona perdona, esa persona es misericordiosa, es compasiva, hace bien a los que le ultrajan, a los que le maltratan. No devuelve mal por mal, sino que bendice. A esa persona, hermanos, Dios lo va a establecer. ¿Y quién lo mueve? Y no te metas con una persona que está establecida por Dios, porque llevas todas las de perder. Me enviaron ayer un video, se lo voy a enviar al grupo para que lo vean. Un video de él es un rabino, no sé si rabino, pero es judío, y tiene en YouTube tiene un programa, y ayer me mandaron un video corto de él, en donde dice de cuidado cuando maldices al pueblo de Israel. Dice, porque sucedió algo, no sé si ya vieron ese video, en un congreso en algún lugar, donde estaba un hombre maldiciendo a Israel, y dijo que cualquiera que ayudara a Israel, Alá lo iba a castigar. Y en eso, hermanos, el hombre cae muerto, le dio un infarto, instantáneamente. Lo mismo que le sucedió al otro presidente de Venezuela, cuando dice de que de sus entrañas y de su alma maldecía al pueblo de Israel, y allí le cayó un cáncer. Hermano, cuando Dios establece a alguien, respétalo. Respétalo, porque no es contra él con quien estás peleando. Por eso,
Miren, cuando Pablo era Pablo, todavía no era Pedro, y que perseguía, no, era Saulo, miren, Dios no me corríjanme, era Saulo, perdón, cuando Pablo era Saulo, perseguía la iglesia. ¿Y quién le salió al encuentro? Jesús mismo, y le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, en lo que tú me quieres herir a mí, te dañas a ti mismo. Porque le estás dando patadas a la punta. Y allí te estás dañando tú mismo. No, si Dios está con nosotros. Pero tenemos que ser calificados. Califícale a Dios en el amor. Califiquemos en el amor. Dios quiere calificarnos y ponernos 10. No quiere que pasemos de panzazo, ¿no? Dios nos está pasando por las pruebas porque quiere, ¿no?, que pasemos con excelencia. Amén. Dios nos está enseñando a amar. A mí, nadie me enseñó a amar antes. No sé si tú puedes decir, a mí me enseñaron a amar. Pero yo le he dicho otras veces, es que a mí no me enseñaron a amar. La única manera en que yo podía amar era que me amaran primero. Y que me enseñaran cuánto me amaban. Por eso cuando el Señor vino a mi vida, hermanos, me enamoró como no tienen ni idea. Me amó, que no les digo que yo sentía que era la persona que Dios amaba más en todo el mundo. Y cuando ya se aseguró que yo ya estaba bien confiada de su amor, entonces empezó el quebrantamiento, entonces empezó el trato. Y allí yo tuve que ir aprendiendo, no, esto no me va a separar de Dios, esto no me va a separar de Dios. A confiar, mis hermanos, en el amor de nuestro Dios. ¿Quieres ser perfeccionado? ¿Qué tenemos que hacer? 4 cosas. Amar, bendecir, hacer bien y orar. ¿Por quiénes? Por nuestros enemigos, por los que nos maldicen, por los que nos ultrajan. Y el otro, me falta uno, por los que nos hacen el mal. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Dios honra su palabra para que nosotros también la honremos obedeciéndola. Amén. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. No merecemos recibir tanta gracia, tanto amor, pero tú eres amor y tú quisiste amarnos, Señor. Aún siendo tus enemigos nos amaste. Aún siendo tus enemigos, Señor, mi Dios, diste tu vida por nosotros para enseñarnos a amar, hacernos el depósito de tu amor y que nos convirtamos, Señor, en canales de ese amor y de esa gracia y de esa misericordia. Gracias por hablarnos hoy, gracias por llamarnos la atención con amor, por reprendernos, por corregirnos, pero también enseñarnos, instruirnos, Señor, cómo funciona el ser perfeccionados en el amor. Que no seamos oidores olvidadizos, que el enemigo no nos robe la palabra al salir de este lugar, Señor, sino que la pongamos en práctica. Tal vez al salir de este lugar en algún momento habrá oportunidad de bendecir a alguien que nos aborrece. Hágalo, hagámoslo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.